Hoy comenzamos la primera clase que es más una introducción y una presentación en que nos vamos a presentar uno a otro. Una de las realidades que tenemos que enfrentar cuando hacemos estos programas de Zoom es que hay muchas personas que están trabajando a esta hora. Están inscritas para tomar la clase, pero van a ver el Zoom después cuando salen de trabajo al día siguiente. Entonces ellos bajan el app de aquí del webpage de Corpus Christi y van a donde dice Rica y tienen la foto mía, ahí la aprietan y el botón y tienen la primera clase, la segunda clase, tienen las 20 y pico de clases que tuvimos el año pasado y pueden ver cualquiera que ustedes quieran. Eso se lo digo porque van a ver caras o no van a ver caras y eso está bien, pero es una lástima, ¿no? Porque normalmente estas clases, si no fuera por esta pandemia, hubiera sido tomada en comunidad, ¿no? Que debe ser como se podía disfrutar porque nos vemos de cara a cara, las inquietudes, uno lo puede ver en la cara de la persona y de esa manera se pierde la pena y caemos en familia. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo mejor de lo que tenemos. El año pasado, estas clases las di yo con una capilla vacía y uno hablaba y lo único que uno se veía era la cara de uno mismo y uno se imaginaba cuánto lo iban a estar viendo, ¿no? Y hubieron clases de 200 y pico de gente que lo bajaban después porque se estaban poniendo en Facebook, se estaban poniendo en YouTube. Este año solamente lo vamos a hacer en Zoom, pero nos dio a entender a nosotros una nueva manera de evangelizar. Una de las cosas que hacemos aquí en la parroquia aquí de Corpus Christi es que tenemos células y en estas comunidades van de puerta en puerta tocando, presentándose, pidiendo a las personas si tienen alguna necesidad para nosotros saber, ya sea oraciones o comida. Y de esa manera la comunidad completa, toda puerta que queda en el vecindario de lo que pertenece a Corpus Christi es tocada por lo menos 1, 2, 3 veces al año por Corpus Christi. Cuando llegó la pandemia, perdimos la oportunidad de poder hacer eso. Teníamos que inventar de nuevo cómo íbamos a evangelizar nosotros y empezamos con el padre Federico a para poder esto llevar la evangelización al pueblo, ya que el pueblo no podía venir a la parroquia. Y de ahí nace estos programas que hoy día lo podemos hacer en Zoom, grabarlos, ponerlos en un cloud, bajarlo después cuando uno tenga la oportunidad y de esa manera uno no pierde la oportunidad para poder crecer y conocer la fe. El año pasado, sin nosotros saber hasta dónde estaban llegando los programas de nosotros, hubo un muchacho en New Jersey que tomó todas las clases, hizo el curso completo y voló de New Jersey a Miami para confirmarse y voló otra vez para volver a New Jersey a trabajar el día siguiente. Hasta allá llegó ese gran deseo, ese encuentro que él tuvo con el Señor. Otro muchacho de Ohio también dejó la universidad, vino aquí, se confirmó y volvió a la universidad. Así que vemos que el Señor puede hacer milagros y puede hacer cosas con las limitaciones de nosotros, pero cuando nosotros ponemos todo al uso de Él y nuestro camino, pues las cosas que uno se imaginaban que eran limitaciones abrieron puertas que nosotros no sabíamos que existían para nosotros. Este año tenemos unos cuantos más. El grupo de que están tomando inglés más grande que lo hemos tenido hasta ahora, más grande que el del grupo de hispanos, que normalmente en Corpus Christi es al revés. Estamos entrando en terrenos nuevos. Le doy las gracias a ustedes. Yo sé que
esto se le ofrece a todos, ¿no? Pues hay personas que están en diferentes niveles de su fe. Hay quienes están creciendo en ella, hay quienes están descubriendo qué es lo que es esta fe, de lo que los católicos hablan, de los cristianos, qué es esto, ¿no? Por lo tanto, esta clase no va a ser, y quiero que lo entiendan bien, esto no es una clase de teoría que le va a dar un certificado universitario a ustedes para poder ustedes ser maestros y ser llamados doctores de teología, ¿no? No, el propósito de esta clase es de que ustedes puedan llegar a conocer, a tener ese encuentro con el Señor, a quien ustedes ya obviamente puede ser que hayan conocido o conozcan, pero también con el propósito de que puedan llegar ustedes a conocer un poquito más de su fe, para que el día de mañana puedan transmitirla a muchos más, porque obviamente lo que yo les voy a regalar a ustedes es exactamente lo que me han regalado a mí. Yo no lo inventé, esto fue un regalo que se me dio a mí y yo por lo tanto le pedí a Dios que yo pudiera conocer, aprender un poco de mi fe para poder enseñar. Y unos 20 años más tarde el Señor me trajo al seminario y empezó este gran cambio y hoy día lo puedo compartir con ustedes. Hace unos años atrás, y no lo dije públicamente, pero sí lo dije cuando estábamos rezando el rosario en silencio, un señor que venía desde Homestead a Corpus Christi todos los jueves a tomar la clase en inglés, porque él me decía, yo quiero recordar lo que he olvidado. El señor volvió al Señor. Anoche tuvo un ataque de corazón y lo perdimos, pero siempre recordaré ese gran testimonio. Nunca llegaba tarde a las clases, siempre llegaba a tiempo con un deseo, una pila, tenía esta lista de preguntas que quería hacer. Pero ese es el propósito de esta clase, de poder conocer un poquito mejor nuestra fe, darle la oportunidad a ustedes, alguna pregunta que ustedes tengan, alguna inquietud que ustedes tienen, pues aquí van a tener la posibilidad de encontrar una respuesta, ¿no? Y si no la sé, pues yo les prometo que la semana que sigue yo les traeré la respuesta, ¿no? Pero el propósito es de poder caer en un estado de confianza, de que ustedes puedan sentirse cómodos en que no hay nadie que sabe más que el otro, ni el otro que sabe menos. Si hay algo que yo a lo mejor por mi propia cuenta me encanta de estas clases, es que me da la oportunidad a mí de poder crecer y aprender todos los años. El día que yo venga aquí y no tenga ese deseo de conocer a mi fe un poquito más, de poder conocer y crecer con este gran amigo que me ha cambiado la vida a mí por completa, ese día ya yo no debería de estar dando esta clase ya. Quiero que sepan, que estén tranquilos, no va a haber examen en la clase, no van a haber certificado para poner en la pared. Lo que sí vamos a tratar de llevar es que ustedes, de que podamos conocer un poquito mejor a nuestro Señor. Así que quiero darle las gracias a Manny, que nos va a ayudar este año. Vamos a ver si no lo vuelvo yo loco. Pero tiene tremendo fuego, me tiene ya creo que va a volver loco, me va a volver loco a mí, pero doy gracias a Manny porque ya después, en este tiempo donde pudiera estar jubilado, descansando, mirando televisor, tiene este deseo y esta inquietud en su corazón de compartir su fe y poder dejar este mundo un poquito mejor de lo que hoy día se encuentra. Así que Manny, 1.000.000 de gracias a Barbie, a Carlito, a Santiago y a Edwin y Sandra, que nos van a reunirse de un ratito también con nosotros. Gracias por regalarnos el tiempo de ustedes y compartir con nosotros el testimonio de ustedes. Así que vamos a empezar con Santiago. La pregunta es fácil. ¿Qué vinieron a buscar? Y esta pregunta después se la voy a hacer a cada uno de ustedes que están todavía, que todavía están hoy comenzando la clase. ¿Qué vienen a buscar?
ellos obviamente llegaron aquí, se les hizo la misma pregunta. Y la pregunta es importante porque tenemos que tener claro qué es lo que estoy buscando. No quiere decir que estoy buscando a quien me va a cambiar mi vida. No quiere decir que estoy buscando al rey de los reyes. No, uno viene buscando algo, ¿no? ¿Y qué encontraste? ¿Y qué estás haciendo hoy día en tu fe? ¿Ok? Son 3 preguntas que son fáciles para aquellos que han pasado el curso a través de los años. Vamos a empezar con Santiago, después vamos con Barbie y después vamos con Carlito. Y gracias de nuevo por compartir con nosotros. Santiago, pasa usted, Max. Bueno, mi nombre es Santiago Rey. Hace 6, 8 años, no me acuerdo bien, el Señor me llamó. Hablé con mi suegra y mi suegra habló con Tony para pasar el curso. Y fui a buscar lo que lo que no conocía. Y gracias a eso, gracias a Tony, que es una excelente persona, un excelente maestro, aprendí mucho, encontré la fe que buscaba y me cambió la vida enormemente, siendo otra persona completamente en todos los ángulos de mi vida. Y así fue que después hasta mi esposa, que siempre ha ido a la iglesia, fue más tarde que yo a hacer también la clase con Tony. Y después también fue mi hermano, que se embuyó también, hablé con Tony y lo pasó también. Me acuerdo que ya cuando terminamos las clases, el último día, ya era tarde ya. Dice Tony, ¿algunos de ustedes no saben rezar el rosario? Digo yo, no sé, dime tú de la tarde, la gente me lo han dicho y no lo mato un rayo. Y a esa hora ya casi terminando, Tony rezó el rosario ese día. Después cuando me vio otra vez, me regaló este rosario. Wow. Y gracias a eso, hoy en día no falto, trato de no faltar a la iglesia por nada y creo que me ha cambiado la vida enormemente en todo. De verdad, me hizo otra persona completamente. Gracias. Chao. Barbie es una enfermera y los restos te los dejo a ti. Dale. Buenas noches, yo me llamo Bárbara Gómez, pero muchos de mi clase, como el diácono Tony, me conocen por el nombre Barbie. Soy enfermera en el hospital de antiguo Miami Children's, ahora se llama Nicholas Children's. Trabajo en el departamento de cardiología. Yo llegué donde Tony buscando para tomar clases para poder hacer mi confirmación. Ya yo estaba bautizada, ya yo he hecho ya mi primera comunión en Corpus, pero cuando era una niña chiquita. Entonces yo y mi esposo nos queríamos casar, pero por la iglesia, y no lo podíamos lograr si yo no tenía mi confirmación hecha. Entonces hice mi clase de catecismo antes que empezara la pandemia. Así que eso fue en el 2019, Tony, ¿verdad? Como en este tiempo más o menos. Y después vino la pandemia, entonces lo tuvimos que hacer todo por Zoom. Nada cambió, lo único que cambió fue que no nos podíamos ver físicamente. Pero la lectura y todo perfectamente bien, como que si todo fuera en persona. Yo aprendí mucho, aprendí cómo rezar el rosario correctamente, aprendí el significado de cada parte de la misa, no solamente cómo empezar la misa, persignándote, no, todo paso de la misa, porque Tony te lo va dictando todo correctamente. Aprendí que Tony fue un ángel, siempre se lo he dicho, él ha sido un ángel enviado para mí y para mi familia. A mi papá le dio un derrame cerebral el año pasado durante la pandemia en abril y Tony fue para mí mi paño de lágrimas. Siempre. Él siempre estuvo ahí, él y su esposa Mayra. Siempre estuvo ahí pendiente de todo. Mi hermano fue el primer caso de COVID en todo el condado de Miami-Dade. Y el mundo es tan chiquito que después con el tiempo nos dimos cuenta que mi hermano es juez en la corte donde trabaja la esposa de Tony. Entonces, como que nos unió más, ¿verdad? La amistad, porque ya sabíamos de que ella ya conoció a mi hermano, entonces ya yo me sentí más cómoda, ¿verdad? Porque yo sabía de que ella conocía ya parte de mi familia y todas esas cosas.
Entonces vino mi boda, yo quise que Tony estuviera presente, llego a la iglesia y digo yo, ¿dónde está Tony? Yo no sabía que Tony tenía COVID. Dije yo, Tony se me fue de viaje y no está aquí presente en el momento más feliz de mi vida, pero dije, bueno, después me mandó un mensaje y me dice, mira, Barbie, tú sabes, discúlpame, pero es que tuve COVID, tú sabes, y las niñas, que aquí, que allá, y me regaló una Biblia de lo más linda a mí y a mi esposo, con la imagen de la Virgen de Guadalupe enfrente, porque yo soy bien devota a la Virgen de Guadalupe, súper linda la Biblia, pero Tony es una persona maravillosa. Como él dice, esto no es un examen, uno nunca va a tomar un examen al final. Cualquier pregunta no es una pregunta tonta. Uno no nace sabiendo, uno va aprendiendo con él y con los meses que van pasando. So, cualquier pregunta que ustedes tengan, siempre hágansela y como él dice, si él no tiene la respuesta en el momento, él la consigue después. Thank you, Bobby. Thank you, Bobby. Déjame decir algo. Le digo que Tony fue el padrino de mi boda. Oh, bueno, incluso Tony fue el padrino del hijo de una muchacha que hizo la clase conmigo. ¿Tú te acuerdas, Tony? Creo que la muchacha se llama Jennifer, ¿no? Yes, yes. Sí, sí. Muy bien. Ay, Carlito. ¿Cómo está, Tony? Me alegro mucho de estar compartiendo esta noche con todos ustedes. Hacía bastante tiempito que no lo veía a Tony y bueno, y me alegra mucho estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, a Tony lo conozco hace muchos años, el Corpus Christi, le dio la comunión, la primera comunión a mi hija menor. Yo tengo 6 hijos, 5 niños y un varón, que ya la menor tiene 13 años, y tuve la gracia de Dios que Tony le dio la primera comunión y lo queremos mucho y él nos quiere mucho y tenemos una hermandad. Y bueno, el tema conmigo comenzó toda mi vida, he hecho seguridad y en un momento casi pierdo la vida trabajando y me sentía vacío, me sentía que me faltaba algo y mi señora, que por 32 años todavía está acá al lado mío, me aguanta, me dice, hay un retiro de Maús en San Michael y yo no, hasta último momento, hasta que, bueno, fui. Y realmente ahí comenzó mis pasitos en Emaús. Después seguí a San Francis, 1 o 2 años, fui coordinador de un retiro que Tony ahí colaborándome con otros amiguitos más, otros compañeros más ahí, que un tremendo retiro hicimos que quedó grabado para toda la vida. Pero me faltaba algo, estaba en el camino, pero yo sentía que me faltaba algo más. Entonces iba al Santísimo, ahí a Corpus Christi, a la capillita, y le pedía, yo quiero servir, ponerme al servicio, en lo que tú necesites, poneme. Y fui varias veces al Santísimo, hasta que una vez, bueno, me hizo el llamado y fui a las Hermanas de la Caridad, la de la Madre Teresa de Calcuta, acá en el convento, cerca del Jackson Memorial. Y bueno, desde que comencé ahí no dejé de ir y tuvimos la pandemia ahí y fue algo que en los hermanos de la calle vi realmente la cara de Jesús, ¿no? Y eso, tengo testimonio de todo tipo que lo llevo conmigo y cada vez que recuerdo me lloro y bueno, nada. Y gracias a Dios eso es lo que quiero, y que amo y en las posibilidades que pueda y Dios permita, ahí siempre firme. Así que nada, y ahora con el llamado de las reuniones, de estas nuevas reuniones, eso me halaga mucho y me conforta y me alegra mucho. Compartimos todos ustedes. Y gracias, Carlito. Como ustedes oyen el acento de Carlito, él es argentino. So, la segunda persona más importante de Argentina que yo conozco después de Papa Francisco. No, yo no sé nada. Oiga, le quiero dar, antes de terminar con Carlito, y esto, quiero que sepan que Santiago, Barbie, Carlito, igual que Edwin y Sandra, que
que se reunirán con un poquito más tarde, fueron llamados a última hora, con 1.500 cosas. Y yo creo que ese es el propósito de esta clase, de que nosotros podamos reconocer la importancia de las cosas de Dios, que son mucho más importantes que las cosas de este mundo, porque no es así siempre. Hasta que tú no tienes ese encuentro tan personal, como lo ha visto Carlos con los pobres, los desamparados, el poder de reconocer lo que acaba de decir él, que lo decía mucho Madre Teresa, ¿no? El poder ver a Cristo en el necesitado. Por eso no se puede decir que no. Y para que ustedes vean cómo son las cosas del mundo, el dueño de la compañía donde trabajo yo iba con el hijo a ayudar los domingos a llevar comida a los desamparados. Y estamos conversando y me dice, hay un argentino allá que la mujer es peor que él. Se meten donde yo no me metiera a llevar comida y me tienen loco porque esa gente no para, no se cansan. Y después me dice, se llama Carlos. Y una mujer loca. Ah, yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son, mano. Pero lo chiquitico que es el mundo y lo grande del trabajo de Carlos y su familia. Y cuánto gozo me trae a mi corazón el saber de que Carlos ha encontrado un propósito con su tiempo y su vida, mano. Eso fue un regalito de Dios por tanto que siempre estaba, Tony, ¿hay algo que pueda hacer? Tony, ¿hay algo que pueda hacer? Y mira, Dios lo puso a trabajar. Y en tremendo serio, Carlos. Así que manténme en tus oraciones y un abrazo y un saludo a toda la familia, hermano. Los quiero mucho. Y gracias. Nosotros también te queremos mucho, Tom. Y gracias, hermanito. Vamos a, entonces, Manny, you share your testimony. Óyeme, y la otra jefa que tú tienes atrás también, ¿oíste? Sí, esta que está aquí, la Lisa. Ok, yo precisamente yo conozco a Mayra, tu mujer, hace más de 20 años. ¿Estás ahí, Mayra? ¿O no? Yeah, she's there, she's listening. Entonces ella era la asistente de una jueza muy amiga mía, Gisela Cardón, y yo iba ahí a varias cosas. A veces iba a protestar y eso, entonces Mayra me calmaba. Y entonces veo las fotos de Mayra con todas tus hijas ahí, y dice, pero qué mujer es más bella esta. Entonces, no se parecen a ti, Tony. Todas son iguales que tu mujer, así que no olvídate. Oye, yo solo estoy aquí para pagar la renta, papo. Ya sabes. Acuérdate, no sacaron nada tuyo, ¿ok? Es la belleza física, a lo mejor la belleza espiritual es otra cosa. Pero yo me siento bendecido de estar aquí, porque hace casi 2 años que estoy atrás o estamos atrás de uno del otro para que yo, y el padre José Luis, para que yo pueda ayudar ahí con este curso, y por fin lo hemos logrado desde el principio del curso, y estoy bendecido. Mi historia es que yo fui bautizado en la iglesia católica en La Habana, una iglesia de la Loma del Burro, es un barrio en La Habana. No sé cómo se llama la iglesia, pero yo sé que el padre le decían el padre gasolina, porque parece que le gustaba mucho tomar. Entonces fui bautizado, y creo que esa fue la única vez que estuve en una iglesia católica durante mi niñez. Porque vivíamos cerca, a 3 cuadras de un colegio americano metodista, y mi padre me pusieron en ese colegio metodista y me crié metodista. Mi padre no eran católicos practicantes, o sea que yo no hice la primera comunión y la confirmación cuando tenía que hacerla. Entonces, llegamos aquí y terminé mi bachillerato. Fue un lugar... otra cosa es que no vine por Pedro Pan. Yo salí a los 16 años, pero salí por la iglesia metodista, que me consiguieron un lugar en el norte de la Florida, que se llama Madison, Florida. Y ahí estuve 2 años y medio, y ahí estuve, por supuesto, metodista, siendo metodista y no católico. Te puedo decir que
que tuve momentos muy espirituales en esa iglesia porque conocí a Jesús ahí en la iglesia esa y fue muy bueno para mí. Pero me fui a Gainesville. Ustedes saben, en Gainesville está la Universidad de la Florida. Y yo estoy convencido de que en Gainesville vive Satanás o el maligno, como le dicen mucha gente, porque allí fue una cosa que a veces pienso, uy, ¿cómo yo, de ser un niño bueno, de iglesia, etcétera, descendía a lo que descendí en ese pueblo? Pero es fácil, poco a poco pierdes lo que tienes, el legado que tú tienes. Y yo no tenía ninguna guía espiritual, no tenía ninguna guía paternal, porque mis padres se quedaron en Cuba y no vi más a mi madre y vi a mi padre después de 25 años. Entonces fue gradual la pérdida de fe, la pérdida de espiritualidad. Llegué hasta ser ateo, que no creía en nada. Y hacer muchas cosas que no estaban bien, a tomar más de la cuenta, a mujeres, de todo pasaba en eso. Pero conocí a una americana ahí, nos casamos por la iglesia, porque la madre era polaca y teníamos que casarnos por la iglesia, pero fue una ceremonia que a mí ni me preguntaron ni cuándo me bauticé, me confirmé, o sea, el cura hizo la ceremonia y ya. Vinimos a Miami y aquí en Miami seguí aunque soy abogado y tengo una carrera que he ganado dinero, he perdido dinero, etcétera, pero he sido un buen abogado, creo yo, ¿no? Bien, aunque a través de los años seguí descendiendo hacia la cuneta, hacia lo peor. Entonces llegó un momento en que no pude más y le pedí ayuda al Señor Jesús. Y ustedes saben cómo regresé a la Iglesia Católica. Tengo un amigo, que es muy amigo mío, es el Padre López, que es el pastor de St. Peter and Paul. St. Peter and Paul. Lo conocí en el restaurante de un cliente mío, al Centro Bajo. Entonces, él y yo almorzábamos. Entonces, él se tomaba un par de tragos y se iba. Yo no, yo seguía ahí hasta las 4 de la tarde y me iba para mi casa totalmente borracho. Llegó un momento que no pude más, que no tenía más, no tenía más, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Etc. Entonces, él me dice, Padre López, ¿por qué no vas a un cursillo de cristiandad? Y, por supuesto, obedecí. Y fui a ese cursillo de cristiandad un viernes por la noche de hombres. No sé si ustedes han estado en esos cursillos de Emmaús. Yo he participado mucho en Emmaús también. En el cursillo de cristiandad, ese año, de hombres, estás sentado allí y con una pila de gente que tú no los conoces. Y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí un viernes por la noche? Si puedo estar por ahí en otras cosas. ¿Y qué hago yo aquí? Porque había gente de todo tipo, había jardineros, había de todo tipo. Entonces, el domingo, son 3 días, 4, el domingo estaba encendido en mi corazón, porque conocí a Jesús en ese cursillo de cristiandad, lo conocí. Me dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces le dije, Señor, soy tuyo. Y en ese retiro recibí la primera comunión a los 37 años. Después me confirmé más tarde y empecé a caminar con Jesús. Y hasta el día de hoy, siempre no es una cosa que sea una cosa recta, pero tienes tu desvío, etcétera, pero tú sabes dónde está el camino. Y el camino es uno, Jesús. Y después, con la que era esposa mía que murió, también tuvimos una relación muy, muy buena y ella también caminaba con Jesús. Y nosotros éramos eso que íbamos los domingos a dar comida en el downtown. Y además, yo hacía un arroz con pollo de 40 y entonces la gente del downtown, los hombres, le encantaba el arroz con pollo a mí. Y así hicimos muchos servicios, muchas obras. Y
Yo empecé un grupo de oración en el 94 y lo he mantenido hasta ahora de hombres. Nos reunimos los jueves por la noche y hacemos de trabajos de servicio, etcétera, etcétera. Y siempre he querido ayudar a José Luis en su iglesia. Y también estoy... ¿Qué es eso? No, aquí no es. No, yo sé que aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Qué cosa es? Sonaba argentino. Sonaba como un cantante argentino. ¿Dónde será eso? Alguien está contento. Bueno, de allá para entonces Dios ha sido tan generoso y tan bueno conmigo que me ha regalado esta niña que está aquí atrás. Lisa. No te lo regalo. No me lo regaló. Yo te escogí. Y pues yo conozco a Lisa desde que tiene 13 años. Porque ella era prima de un médico que estaba casado con una prima mía. La conozco hace mil años. Hermana, perdón. Hermana, lo que falleció. Falleció. Entonces, Jesús, Dios me ha dado muchos regalos a mi vida. Lisa es uno de ellos. María fue un gran regalo. Y he estado tratando de caminar y de ayudar gente y atraer gente a evangelizar. Y no solamente evangelizar con lo que tú haces, sino para evangelizar yo creo que tienes que hablar también y predicar y enseñar a la gente lo que es tu iglesia. Yo no sabía nada de esta iglesia. Nada, porque nunca participé en la iglesia, nunca tuve catecismo, nunca tuve nada. Pero desde que estoy caminando he aprendido mucho y he estudiado bastante, leo mucho y el catecismo y trato de entender todo lo que es en la iglesia. La iglesia para mí es una gran tienda de campaña, que aquí cabe todo el mundo. Entonces ustedes saben cuando yo me di cuenta de que esta era la iglesia de Dios, la iglesia católica. No sé si ustedes saben la parte de Mateo 16. Déjame leerle un poquito lo que dice Mateo 16, 18. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia católica. Pedro, el apóstol, Jesús le dice a Pedro, tú eres la piedra, tú eres el que va a llevar esto adelante, Pedro. Y por eso y después que hablé con el padre López y estudiaba, yo sé que esta es la iglesia que Dios fundó. Y a veces tengo mis problemas con la iglesia, los he tenido. Entonces cuando estaba casado María y yo, decíamos que nos vamos de la iglesia o nos quedamos. Entonces le dije a María, pero en las otras iglesias no hay Eucaristía. Esa gente no cree en la Eucaristía, no creen en que cuando tu padre te da la hostia, ese es Jesús. Jesús, ahí mismo. Los protestantes no creen en eso, porque eran iguales que aquellos que lo rechazaron en esa época. Cuando él dijo, este es mi cuerpo, el que no coma no tendrá vida. Y entonces decían los judíos, no, esto no puedo seguir esta regla. Entonces todos se fueron menos los 12. Y los 12, y él le dijo a los 12, ¿ustedes se quedan o se van?
Entonces Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Si tú eres la vida, tú eres el pan de vida, tú eres el Hijo de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Entonces eso fue lo que yo le dije a María, y nos quedamos en la iglesia, gracias a Dios. Y hemos seguido en esta conducta. Y siempre, a veces no es fácil, a veces pero dime. Manny, este domingo el Evangelio nos hace la misma pregunta, pero la versión de Marcos, ¿no? Sí. ¿Quién dices tú que soy yo? Porque todo el mundo puede decir lo que otros piensan, ¿no? Pero lo que acabamos de compartir nosotros ahora uno con el otro es quién es Jesús para ti, porque es un testimonio personal y lo tiene que ser, porque si no, estamos corriendo con la corriente y no nos estamos comprometiendo. ¿Ok? So, Luisa, ya que estás ahí atrás. Lisa, no Luisa. Lisa. Dona. Bueno, y la pregunta es, ¿qué me trae esto? Ahí está. ¿Qué me trae a la clase? Ajá. Bueno, primero que nada, porque me invitaron, y eso siempre es bueno ser invitada. No, yo la verdad que a mí me gusta mucho aprender sobre la religión. Yo soy lo que le llaman un cradle Catholic. Yo estuve en colegio católico desde kindergarten hasta que me gradué de Lourdes en el 12 grado. Y siempre hay clases de religión en los colegios parroquios, ¿no? Pero me parece increíble lo poco que aprendí en todos esos años, porque al lado de Manny, y con un poquito de interés, he aprendido lo que no aprendí en todos esos años. Wow. Es increíble, ¿verdad? Entonces, yo siempre he sido una persona de mucha fe. En mi casa, mi mamá y mi papá no eran de ir a la iglesia, pero eran personas que sí creían mucho que por Dios ellos estaban aquí en los Estados Unidos, que tenían mucho que agradecer. Y a través de los años me enseñaron que la fe era necesaria, era justa y necesaria, ¿no? Y bueno, yo sí, pero como todo en la vida, hay veces que es más importante que otras veces, ¿no? A veces uno más bien busca al Señor cuando está en momentos dolorosos. Y entonces, bueno, yo tuve mi época de dolores, y vi que me acercaba más y más a él y que él me contestaba, y después me regaló a mí. Y entonces los dos juntos hemos podido seguir creciendo en la fe, que para mí es lo más importante. Yo vengo porque quiero seguir aprendiendo. Cuando empecé con Manny me decía, no, porque las personas católicas que van a la iglesia simplemente tienen un dedito metido en el agua, pero para conocer la religión uno tiene que immerse yourself. And so, en eso, it's a work in progress. I'm a work in progress. We all are work in progress. Best version of ourselves is tomorrow. Absolutely. Thank you, Lisa. Encantado. Ahora le toca Mayra, no mi esposa, la otra Mayra. Bye. A mí. Bueno, primero que nada, buenas noches. Encantado en conocerlo, aunque sea virtualmente. A Manny y a Lisa son mi familia. Y gracias, Manny, por invitarme, porque yo estoy deseosa de encontrar esa fe que yo creo que no tengo tan profunda. Aunque también, como Lisa, me crié en la iglesia católica, mis hijos en colegio católico, pero no sé, es como que pienso que me falta una cosita, ¿no? Y entonces con Manny he podido también aprender un poco con él. Vaya, no estoy siempre con ellos, pero cuando he estado con ellos, le tengo mucho respeto porque es una persona que tiene mucha fe, y hasta cierto punto eso es envidioso para el que no lo siente, ¿no? ¿Verdad? Una cosa bonita que yo quisiera experimentar. Y nada, pues aquí estoy para escucharlo, para aprender como una esponjita. Y nada. Que así sea, que así sea. Muchas gracias, Mayra. De nada.
cómo no. Creo tenemos no tiene nombre, el area code de 567. I don't know who it is. No, parece que no. Omar. Omar, and I believe it's Omar and Barbie. Can you hear me? I hear you. You hear me, okay. Y Mayra, Mayra, la chiquitica. Mayra, no te escondas. Ya, Yo estoy Mayra. aquí. No, la otra Mayra. Ah, la otra. La otra Mayra. Mayra. there you El go. látigo de Tony. Mayra. Dale, Mayrita. Preséntate, Mayra. Yo soy bien mala para estas cosas. Yo no sé por qué este hombre me hace esto. Turn on the camera. Turn on the camera, Myra. Hold on. Turn the camera on. Hold on. Let me see. There you go. Sí, okay. Mayra. Está metida, man. Tú no se te ve. Now I don't see. Parece que I'm está here. There she is. There she is. I'm here. Okay. No, estoy hoy aquí porque Tony me invitó. That's it. It's plain and simple. Well, very good. Bueno, entonces, I guess it'll be my turn, Mayrita, para que no te pongas brava conmigo. ¿Sabes qué? Muchas personas, cuando yo voy a dar charlas por ahí o me invitan a hablar, Omar and Barbie, how you guys doing, man? You guys want to say something? I did say something. It was my turn. No, your mic is off. No, my microphone is on. No, it's not with you, Barbie. It shows closed on yours. Omar. No, Look, he keeps saying my name. I'm like, what is he talking about? I already won. Ahora sí. Now I can Ahora sí nos escucha. There, now open the mic. I'm sorry. Yo pensaba, tú sabes, a los comienzos siempre las personas son más reservadas y todavía no tienen esa confianza. Y entonces todo el mundo se esconde atrás de la bolita. I'm glad you guys were able to log on. Preséntense so we get to know you guys. Ok, mi nombre es Bárbara Fernández. No tenemos nada, somos cubanos de una generación donde no conocimos iglesia, donde no pudimos ser bautizados. Lo intentamos en otras ocasiones y como que nos ponían todo muy difícil. Quisimos bautizar a nuestro niño cuando tenía 1 año. No pudimos hacerlo porque ni mi esposo ni yo estamos bautizados. Siempre queriéndolo hacer, pero se nos dificultaba muchísimo. El niño lo pusimos ahora en una escuela católica y nada, no está bautizado. Queremos nosotros bautizarnos para poderlo bautizar a él. Y tener mucho conocimiento que nos falta, que no tenemos ninguno. Awesome. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que al final del curso te bautizamos a ti y a Omar. Así que pueden venir y van a venir bien vestidos el sábado de la vigilia pascual y se van para la casa mojados. Así que en el caso, realmente en el caso, uno de los motivos es como es lógico bautizarse y que el niño, pero hay un motivo más fuerte al final que es mucho más importante que quizás un papel, lo que quizás es realmente que yo consideramos que en este momento los tiempos que estamos viviendo están tan oscuros que uno necesita encontrar una claridad y realmente todos tenemos siempre, creemos por dentro, y lo que decía Barbie, que la generación de nosotros nosotros no sabemos rezar. Nosotros, es decir, yo tengo una comunicación con Jesús, pero es mi comunicación a mi forma y a mi manera, y quizás no es ni de la mejor forma ni de la mejor manera,
y definitivamente estamos aquí para aprender. Es el kit es aprender y acercarnos. Son tiempos de Dios, y tú ves que el mundo están pasando tantas cosas alrededor de nosotros y que tú dices, bueno, lo único que nos queda es encomendarnos. No hay mucho que por hacer, a no ser que estar apegarse cada día más a Dios, y yo pienso que eso es lo más importante de esto. Wow, qué testimonio, Omar. That's awesome, man. Wow. Y tú sabes, una pregunta, ¿qué edad tiene el niño? 11 Tiene años. 11. Empezó middle school ahora. Ok. 11 años. Sí. Vamos a ver si hacemos algo bien bonito, man. Tú sabes Perfecto. que ya el Señor está encendiendo, ya haciendo Así es. Bueno, y vamos a aclarar que llegamos a los tres el mismo día, man. Okay. Ojalá Dios quiera. Ojalá Dios quiera. Y quiero aclarar que llegamos a usted por Madeline Alfonso. Ok, madre, ¿cómo no? Madeline Alfonso, sí, porque le comenté. Oye, man, tú sabes que muchas veces el Señor se demora en nosotros encontrarlo, pero cuando lo encontramos nos vuelve loco, nos saca de adentro para afuera. Óyeme, vaya, es que me ha puesto, mira, estoy erizado. Bautizar a los tres el mismo día. Qué cosa linda, mano. ¡Oh! Acabaste con la parroquia, mano. Acabaste la luz. Ya vámonos para la casa. ¡Wow! Oye, mira, dicen que San Agustín al final de su muerte, él había sido un trompo loco toda su vida. Su mamá, Santa Mónica, era una alcohólica que cambió, encontró la fe y encontró el poder y el coraje de poder transformar su vida, y entonces empezó a rezar por la conversión de su esposo y de su hijo, que hoy día nosotros lo conocemos como San Agustín. Pero San Agustín no era nada santo. Entonces dicen que hay un dicho que dice que todo santo tiene un pasado, y todo pecador tiene un futuro, ¿no? Y eso es la historia de San Agustín. Andaba con una mujer, tuvo un hijo, y a través de todo esto, la mamá, pobre Mónica, que después llegó a ser santa por tanto que rezó por la conversión de su hijo y su esposo, antes de morir, viene a la fe, y su hijo, tanto ella pidió a Dios, que llega a tener este gran encuentro con el Señor. Y lo interesante de todo esto es que al final de su vida, al morir en sus últimos suspiros, él deja saber y reza esta oración: Señor, qué tarde te llegué a conocer, ¿no? Qué tarde te llegué a conocer. Porque él conoció por certitud que aquello que no tenía ni quería saber nada de eso, fue lo que lo llenó a él completo. Y entonces hay otra frase que él tiene, porque cuando uno se encuentra con estas personas que tienen este gran deseo, y hay este gran cambio en ellos, pon oído, como dice Manny, pon oído, porque lo que van a decir y lo que ellos dicen es la vida de uno. Y dice y él tiene una frase que decía: el corazón del hombre no descansa hasta que no descansa en Dios. El corazón del hombre no descansa hasta que no descansa en Dios. Y fue ahí, en ese descanso, que él encuentra la paz. Pero no fue descanso como tú y yo nos sentamos en el sofá y ponemos juego de pelota y nos estamos dormidos. No. El descanso de él fue en encender ese corazón con esa pasión y ese deseo que lo movía. Y no dejaba que no pierdas tiempo, que ya nos queda tan poco tiempo. Tenemos mucho más que hacer. Tratar de cambiar el mundo, que es lo que estaban diciendo ustedes, Omar y Barbie. Tratar de cambiar el mundo, porque es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Pero para poder cambiar el mundo, tenemos que primero cambiarnos nosotros. Y en esa conversión empieza todo a cambiar. Y yo creo que ahí es donde llega el testimonio mío, ¿no? En el 1982 nombran al padre José Luis
capellán de los encuentros juveniles aquí en Miami. Mami, que estaba trabajando con los encuentros juveniles, llega a la casa y me dice, óyeme, tenemos un nuevo sacerdote encargado de los grupos de jóvenes. Quiero que vayas al retiro de encuentro juvenil. Y tú vas a ver, este sacerdote es elegante, es alto, tiene pelo negro largo. Y yo decía, ¿y eso que a mí eso no me interesa, mami? Yo soy católico a mi manera, como todos nosotros somos y hemos sido. Y tanto mami daba que cuando los encuentros juveniles eran un mes los varones, un mes las hembras, un mes los varones, un mes las hembras. Y todos los meses que le tocaban a los varones, mami me invitaba a que yo fuera a retiro. Pero igual que Manny, uno siempre buscaba las excusas para no ir, para que no hacer esto, no hacer lo otro. Y tanto dio mami y tantos no yo le di, porque como oficio yo soy gerente de una compañía de aire acondicionado. Pero yo siempre buscaba la manera de que me dieran overtime los fines de semana para no tener que ir a retiro. Yo le decía, mami, no puedo ir hoy para este retiro, para de aquí a 2 meses, porque mañana tengo que trabajar. Y era mentira. Yo iba, le decía al jefe, oye, me hay trabajo, necesito trabajar este fin de semana. Y siempre, para no ir al retiro, me escapaba. Tanto di yo que mami se cansa de invitarme, porque una de las cosas que daban en los retiros, lo que llamamos nosotros una palanca, que es una palanca se usa para poder subir, amortiguar algo, levantarlo, ¿no? Pues una palanca, unas palabras a un momento apropiado nos levantan y nos hacen crecer y nos hacen coger impulso. Por lo tanto, mami escribía su palanca para mí todos los sábados que venía, todos los fines de semana que venía un retiro. Pero tantas veces yo le dije que no, que mami me dice, mira, aquí tiene la última palanca que te voy a escribir. Si quieres ir, bien. Si no, ya, olvídate, rómpela y bótala. Ya no te invito a más ningún encuentro. Te vas a poner así. Yo dejo eso, pero ella coge y se va y me quedo yo con mis pensamientos y reconozco que, oye, esta mujer lo dejó todo para que yo viniera a este país. Salimos de Cuba cuando aquellos 10 años, mírame aquí ahora con 20 y pico de años, 21 años, creo que tenía arriba, 21 o 22 años, y ahora le estoy diciendo que no a esta pobre mujer que nunca ha pedido nada de mí. Y en ese tormento de conciencia, decido yo de que sí, está bien, voy a ir al retiro este fin de semana para poder leer la palanca que me acaba de dar la mujer. Y la cojo, la meto en la maleta y preparo todo para el fin de semana. Pero yo quería estar seguro de que estos cristianos, estos católicos que estaban allí, que son un poquito muy católicos, muy cristianos, para mí, que no cogieran y se pensaran que este de aquí iba a cambiar, ni se iba a poner con la gritería, ni se iba a poner con los cantos. No. Yo voy a pasar el fin de semana porque mami me lo pidió y después dejen mami tranquilo. Y entonces, para estar seguro que el mensaje mío, mi manera de ir, iba a estar claro, había una tienda de cosas de ejército, Army Navy, en la 8, y paso yo por ahí antes de ir a la ermita, donde nos recogían en una guagua y nos llevaban para Opa Loca. Y me encuentro yo con un pullover que tenía un cuchillo atravesado así, con una carabela, y decía, mátalos a todos y que Dios los escoja. Yo digo, ya, este es el pullover que yo necesito. Más nadie se va a meter conmigo, me van a dejar tranquilo. A pesar que yo estoy loco, y así que me van a dejar. Y con ese pullover me meto yo, ahí lo tienen todavía, fíjate si lo quiero, que lo tengo guardado para que nunca se me olvide de dónde yo vengo. Me aparezco allí con eso. Yo me imagino cuando esa gente me vieron a mí con mi maleta, bajando de mi carro para montarme en la guagua con ellos, yo me imagino lo que ellos deben haber dicho. Ay, Dios mío, mira lo que Dios nos trajo. Mira lo que Dios nos trajo. Y así me apareció. Y claro que sí. Nadie me pidió que yo cantara. Nadie se acercó a mí porque yo estaba, este está loco y hay que rezar mucho por él. Pero tú sabes que desde entonces, y estamos hablando del 82, 83, yo conozco al padre José Luis. Lo que no sabía es lo que Dios ya estaba preparando, ¿no? Pasan los años
pero nunca se me olvidó lo que vi en ese retiro. Para mí no fue una charla que me cambió, ni un bombillo que se encendió. No, para mí fue el ver a aquellos muchachos como se abrazaban. Yo en mi vida, y cuando aquello tenía 21 años, yo en mi vida nunca había abrazado a un hombre, ni a mi propio padre yo había abrazado. Y yo me crié en Boston, cuando allá en uno de los barrios que no era de los muy buenos, ¿no? Cuando tú dejabas que una persona entrara al círculo tuyo, o bien te iba a dar un beso o te iba a meter una puñalada, era uno de los dos. Por lo tanto, tú siempre mantenías esa distancia. Y yo me encuentro ahora en un retiro donde todos estos muchachos se están dando abrazos. Y yo no sabía cómo abrazar. Y me acuerdo que llegamos a la clausura, como dijo Mary, el domingo con la última misa, y se me quita a mí el miedo de abrazar, ¿no? La careta, el dejar la calle y dejar que el Señor haga conmigo lo que Él desee. Y me acuerdo que yo no sabía cómo entrarle a los muchachos con el abrazo, porque aquello había que practicarlo. Para mí aquello era peor que una salsa, un merengue, porque yo no sabía cómo poner los brazos. Digo, si le meto un beso a uno de estos muchachos, yo ahora, qué pena voy a pasar. Pero aquel momento, aquella misa, me trae a mí a un gran cambio. Y ahí es uno de esos momentos que uno encuentra en la vida, que uno puede recordar que, oye, algo en mí cambió. Y claro que sí, hubieron tiempos después de eso que estuve en fuego, hubo tiempos que estuve tibio, hubo tiempos que estuve frío, volví a coger calor, pero todo ha sido ese caminito, ¿no? Y cuando bauticé la primera hija mía, fue uno de esos momentos en que, entrando yo en el carro para ir para la casa al brindis, me pregunté yo, ¿a qué he bautizado yo a mis hijas? ¿A qué? Porque yo no conozco del todo mi fe. Yo no, si tengo alguna duda, si tengo alguna pregunta, tengo que llamar a mami. El día de mañana, ¿quién? ¿A quién voy a llamar yo? Esta responsabilidad, yo prometí que en la pregunta que me hicieron en el bautizo, ¿estás tú dispuestos a llevar, enseñar a tus hijos a crecer en la fe? Y yo le prometí a Dios que sí, pero ese compromiso, ¿cómo lo puedo llevar yo a cabo si yo no lo conozco? Y otro de esos momentos que me lleva a mí, y le pido yo a Dios, y me acuerdo, estaba yo en Sañón, estaba en el parqueo, le pido yo a Dios, contra Señor, ayúdame a conocer tu fe para el día de mañana poder yo enseñar a otros. Una oración oída es la que comparto yo con ustedes en este curso. Tanto me dio Dios que pasan los años y la tercera hija mía nace a los 3 meses, la encuentran en el Children's Hospital, allá donde está Barbie, con cáncer, un riñón, un tumor en el riñón, y empieza ese segundo llamado, pero ahora con mucho más fervor. La hija mía, la iban a operar al día siguiente, y empiezo yo a llamar a cuantos sacerdotes yo conocía, porque yo estaba envuelto en los encuentros juveniles, a cuantos sacerdotes yo llamaba, a cuánta iglesia yo llamaba a las 11 de la noche, todo el mundo estaba en answering service. Salía una operadora, te preguntaba, ¿es esto una emergencia? Dice, no es emergencia, pero que es importante. Bueno, solamente emergencia, si no tiene que llamar por la mañana. Yo lo que quería era que pusieran a mi hija en oración, porque esto es antes de los textos. Yo sé que ustedes, manitos de Maús, que tienen texto para todo el mundo, uno estornuda demasiado y mandan un texto, oye, reza que le está cayendo el catarro a esto. Cuando aquello no había nada de eso. No había nada de eso. Entonces había que llamar a la iglesia, ir a la operadora le mandaba un beeper al sacerdote, y el sacerdote entonces llamaba al operador, entonces de ahí le daban el teléfono que llamaba a ti. Pero yo no quería despertar a nadie a las 11 de la noche. Yo digo, no se preocupe, tranquilo. Termina la noche y no pudimos conseguir a ningún sacerdote. Llamé aquí a Corpus Christi, pero también me salió una operadora. Olvídense de eso. Es otro caso para otro día. Y entonces llego a la casa a contarle a mami y a papi
lo que estaba pasando con mi hija Nikki y que la iban a operar mañana por la mañana. Y se me ocurre llamar al sacerdote que nos casó a nosotros, el padre Buturo. Y dije, bueno, ¿qué importa? Otra operadora que me saca, ya es el último teléfono que me falta por llamar. Ya cuando aquello eran las 2 y pico, las 2:30 de la noche, y suena el teléfono 2 veces y sale el padre al teléfono. Me dice, hello, Saint Bartholomew. Le digo, Father Paul. Dice, this Tony. Dice, Paco, ¿qué pasa? Me estás llamando a las 2 y pico, ¿qué pasó? Dice, padre, tengo la hija mía, me gustaría que usted la pusiera en oración en la misa por la mañana para que Dios guarde de ella mientras que la están operando. Dice, ¿dónde está? Dice, en el Children's Hospital, por allá por Coroguero. Dice, nos vemos allá. ¡Pum! Y me cuelgo. Digo, bueno, este no me preguntó si yo estaba allá en casa de mami, ahora tengo que volver yo para el hospital. Bueno, vuelvo para el hospital. Cuando yo llego al hospital, ya el padre estaba allí, bendiciendo y orando con Mayra, y oró con nosotros aquella noche. A mí eso nunca se me olvidó y nunca se me olvidará, porque no solamente el padre, yo le pedía que solamente rezara por ella, que la pusiera en oración, y él dice presente. Dejó su cama, dejó su descanso y salió a cuidar de aquel rebaño, aquella ovejita y de aquella familia que necesitaba oír las oraciones, que sabía que Dios sabía de lo que estaba pasando mi hija. Pasaron, creo que fueron otros 18 años más tarde. Y yo vengo de esta camiseta a este collar. Me ordenan a mí. Y me acuerdo que en aquel hospital en Children's Hospital yo reconocí la gran necesidad que tenía la iglesia de aquella desesperación de tantos, ¿no?, que necesitan saber que alguien está rezando por mí, que alguien está cuidando de mi vida interior, de mi vida exterior también. Y dije, me gustaría que a lo mejor Dios me está llamando a llenar este vacío. Y el domingo de mi ordenación, me piden que vaya a ver a una niña que le habían encontrado un tumor en el riñón igualito a la hija mía en el Joe DiMaggio. Yo dije, Dios mío, si más claro para mí que estoy donde tengo que estar, no puede ser. Así que pude devolver el gran favor, la gran asistencia del sacerdote que tuvo conmigo, se lo pude dar yo a otra familia. Y fue exactamente un tumor en el riñón, igual que la hija mía. Así que ese es el propósito de todo cristiano, ¿no? Aquí estaba yo, pero aquí es donde estoy yo hoy día, y espero mejorar, ¿no? El poder seguir creciendo en esta fe. Les pido a ustedes que de ahora en adelante, cuando vamos a comenzar las clases, que tengan un papelito, una pluma, para si hay algo que se dice que ustedes no entendieron, que podamos remacharlo después que se acaba la charla, antes de cerrar la clase, para poder explicarlo mejor. Omar y Barbie, perdonen por empezar con el rosario. Yo sé que, y esta gente que están diciendo, no, dame tiempo, te lo prometo que lo voy a explicar todo con tiempo, pero el propósito es de ya desde el comienzo. Acuérdate que el niño cuando quiere leche llora, ¿no? Y el niño no sabe hablar, pero sabe llorar. Y yo creo que ese, Barbie, el llorar de ustedes es el deseo que lo ha traído ustedes a esta clase, a través de la invitación de madre. ¿Cuántos más no hay como ustedes? Sí. Vaya, uno dice tantas cosas que Fidel no lo dejó tener. Bueno, óyeme, lo peor que Fidel no nos dejó tener es poder crecer en la fe. Y esa es la gran tristeza de que se ha perdido en ese pueblo, ¿no? Y la gente no entiende, el que no lo sabe, no lo ha pasado, no lo entiende. Pero esa es una de las tristezas. Pero también
nos trae a un mundo nuevo y pone en nuestros corazones este deseo que lo ha traído ustedes, de entrar a lo mejor igual que yo, ¿no? Con este pullover puesto, y espero que esta gente no me vuelva loco a mí con toda esta criatividad, ¿no? No, mano. El llegar, y yo espero que a través de las clases puedas conocer. Oye, yo creo que vas a poder conocer un poquito más de la iglesia, de lo mucho más de muchos que están yendo a la iglesia hoy por hoy. ¿Ok? Así que ya verás que todo se va a hacer despacio. Yo espero de que no aburrirlo y no entusiasmarlo mucho, que se pierda el propósito de la clase, pero sí mantener esto como un ambiente familiar. Vamos a comenzar. Y pobrecito Omar y Barbie. Vamos a comenzar con la misa, ¿no? Los primeros comienzos de la clase son, tenemos 4 semanas, en que en esas 4 semanas yo cojo la misa paso a paso, desde el principio, desde que tú entras a la iglesia, desde que tú miras y qué es esto y qué es aquello y qué es esto lo otro, como si yo fuera un niño entrando haciendo preguntas. Hace unos años atrás entra un papá que venía de Hialeah a bautizar el niñito aquí en Corpus Christi, y venía el niñito vestidito con tremenda guayabera blanca, tirando tremenda pinta, y entra ahí caminando, y cuando coge y mira el crucifijo, le pregunta al papá, le ala la mano al papá y dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Y yo creo que nosotros tenemos que saber quién es ese. ¿Quién es ese? Porque en la relación que nosotros tengamos como padre con ese, él la va a tener con ese también. Porque el niño repite lo que ve, no lo que oye, tanto como lo que ve. Si el compromiso de ustedes, de papi y mami, es real, va a ser real para nosotros. Para mí, los mejores catequistas que yo tuve en mi vida fueron mis padres. Nunca me sentaron a leerme la Biblia. Siempre me llevaban a misa, y en la misa leíamos la Biblia, pero vivieron la Biblia diariamente, cuidando del vecino, cuidando del que tenía necesidad, comprometiéndose en las necesidades de los grupos de jóvenes. Hoy por hoy, papi y mami tiene 83, papi tiene 92, y todavía, porque crearon y sembraron semillas con los grupos de jóvenes, todavía ellos tienen ambiente de aquellos jóvenes, que ya hoy son una pila de viejos también, igual que yo, que todavía están alrededor de ellos. Toda la gente de su tiempo, de su edad, ya han pasado, ya no están aquí, pero ellos todavía tienen ambiente porque sembraron en la juventud. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ¿no? El poder saber de que a lo mejor Dios nos está llamando a nosotros a sembrar en la juventud, porque la juventud es la que va a estar aquí mañana. Ya nosotros estamos en el café de la vida, ¿no? En el postre del café y sale. Pero ellos están ahora comenzando el camino. Y si ven en ustedes, y por eso te digo, el bautizo de ustedes, que Dios me lo permita estar aquí presente para que los 3, primero vamos a bautizar a los padres y después bautizamos al niño, para que ustedes ya después como padres puedan ver su bautizo de su hijo. ¡Ah! ¡Dios mío! Eso va a ser para lo grande, man. Eso va a ser para lo grande. YouTube, vamos a poner eso en Facebook, vamos a poner... ¡Ah, Dios mío! ¡Qué cosa más linda! Se lo mandamos a Cuba, se lo mandamos allá a Raúl. ¡Ah! Vaya, qué loco, mano. Qué bárbaro. Bueno, cuánto me alegro. Y fíjense, como les decía, vamos a hacer la misa a paso. Eso fue una idea que salió de un programa que yo tenía en Radio Paz. Y un día llamó un señor, le pedíamos nosotros qué querían ellos que tuviéramos como tema. Y un señor llama en uno de aquellos martes y dice, me gustaría que me explicaran la misa paso a paso. Y de ahí nace esta clase, ¿no? Pasar no solamente la misa paso a paso, sino la fe paso a paso, pero la misa paso a paso. Aquello tomó 3 meses, porque la gente tenía tantas preguntas que no me dejaban terminar la misa, pero nos demoramos 3 meses. Y yo estoy seguro que aquí nos da un mes nada más que tenemos para la misa, pero les prometo de que hay tantas riquezas que, como decía Lisa y Mayra,
nosotros hemos estado yendo a misa, Cradle Catholic, hemos estado yendo a misa todos, sabemos los movimientos, sabemos cuando tenemos que pararnos, cuando tenemos que arrodillarnos, pero no sabemos el por qué. Y es importante porque si podemos saber el por qué, entonces cuando llegan esos momentos nos enriquecen porque sabemos lo que está sucediendo. Cuando vemos alrededor tantas cosas, tantos gestos, todos son simbólicos de algo que están llevando a cabo un mensaje. Si nosotros estamos de domingo en domingo o de Pascua a Navidad, no nos vamos a dar cuenta de esa realidad y estamos perdiendo el propósito. Estamos cumpliendo con ir a misa todos los domingos y días de precepto, pero no nos estamos dando cuenta de que esto es una invitación por aquel que creó al mundo, pidiéndonos a nosotros que nosotros vayamos a cenar con él. Imagínate tú de que aquel que es el que creó todo se piensa que yo valgo a una invitación. Una dicha, es una dicha el poder conocerlo como tal. Y ahora les voy a dejar con una pregunta. ¿Por qué el altar? Óyeme, Omar y Barbie, ¿ustedes van a misa? No. Okay. De ahora en adelante sí van a ir a misa. Porque si van a misa, van a ver. Y entonces lo que yo les voy a explicar, lo van a ver y va a empezar a crecer en ustedes. So les pido, no que se vuelvan santos de hoy para mañana, pero que sí, por favor, vayan a misa. Y vean, fíjense, hay una parte en la misa donde el sacerdote antes de hacer la consagración se lava las manos. Una muchacha que nunca había ido a la iglesia católica, yo le expliqué lo mismo que te estoy explicando yo a ustedes hoy. Vayan y vean y pregúntense el por qué, porque eso es una de las cosas que dejamos nosotros de preguntar. ¿Por qué? Porque ya después que somos viejos ya no pensamos que las sabemos todas. El preguntarse uno por qué nos ayuda a crecer. Pregúntese por qué. La muchacha viene a la semana siguiente y me dice, ¿por qué el cura se lava las manos? Se le olvidó lavarle las manos cuando salió de atrás. No, pero es una de las preguntas porque parece que hoy día nos lavamos las manos muy común, ¿no? Por la pandemia. Pero antes no era tan común. Y cuando el sacerdote se lavaba las manos, se veía, oh, se le olvidó lavarse las manos el sacerdote, ahora se lo está haciendo ahora antes de celebrar la misa. Después más tarde yo les explico el por qué. Pues es importante. Pero oye, por la mesa donde se celebra la misa es rectangular. ¿Ustedes saben el por qué es rectangular? Manny? No. Barbie? Do you know why the altar is rectangular? Bueno, en el templo era rectangular también. El templo judío en Jerusalén había un altar donde... Una de las teorías que se ha traído a través de los años era que cuando la iglesia comienza, los cristianos comienzan a celebrar la misa, la iglesia era perseguida por los romanos. So, cuando los romanos se enteraban de que había un cristiano, pues a ese cristiano lo mataban y moría por no negar la fe. Y entonces pues, lo enterraban en un ataúd que era rectangular. Y por lo tanto, cuando lo llevaban a la tumba, allí en la tumba de este mártir, arriba de ese ataúd, se celebraba una misa. Y entonces, por eso, los altares son rectangular, porque recuerdan cómo se celebraban las misas sobre los ataúdes de aquellos mártires, aquellos santos que habían muerto por la fe. Hoy por hoy, también en los altares, hay una reliquia de un santo dentro de la piedra del altar. Por eso, eso es una de las razones por la cual nosotros veneramos al altar cuando le pasamos por frente de él, ¿no? No solamente porque el Señor se hizo presente en ese altar, pero también porque en ese altar está también la reliquia de uno que murió por la fe, ¿no? Estamos reconociendo el coraje de aquel que no negó a Dios en los momentos de sus últimos suspiros. ¿Ok? Bueno, ya saben un poquito por qué. Si alguien le pregunta por qué la mesa no es redonda, ya ustedes saben por qué. ¿Ok? Es rectangular porque nos recuerda del ataúd de los mártires. ¿Ok? El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y se mantenga siempre en sus hogares. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar presentes.